Buenas tardes, eh, un gusto poder saludarles. Estamos en esta tarde reunidos en este encuentro de educación. Estamos conectados para poder compartir estos temas que en realidad son muy importantes. Hoy día la coordinadora reúne a diferentes movimientos de la sociedad civil que tienen diferentes demandas, pero también diferentes inquietudes y necesidades. Y hoy día nos tocó hablar de educación. La coordinadora de movimientos sociales hoy parte este ciclo de encuentros con educación. Para ello contamos con la presencia de algunas personas a las que pudimos invitar para que ustedes pudieran aclarar dudas. Por eso la instancia de hacerlo por Facebook Live, para poder ahí ir canalizando todas sus inquietudes a aquellos que nos están escuchando a través del Facebook. Hay un espacio donde ustedes pueden ir subiendo consultas, haciendo preguntas, dando opiniones. Nosotros las vamos a ir leyendo al aire y para que las personas también que están invitadas nos puedan responder. Voy a presentarle a nuestra invitada en esta tarde. Nos acompaña Magdalena Vergara. Hola Magdalena, buenas tardes. Hola Erika, muchas gracias por la invitación. Les cuento que Magdalena es abogada, máster en Derecho y además soy directora ejecutiva de Acción Educar. Así que les cuento para que ustedes ahí puedan mandar todas las preguntas que quieran, porque vamos a hablar en realidad dos temas puntuales de educación, pero dos temas que son bastante proyectados en diferentes áreas, así que yo sé que vamos a poder sacarle el jugo en esta tarde a nuestros invitados. Además nos acompaña don Luis Cañas, él es profesor, también licenciado en Ciencias Jurídicas y presidente de la Coordinadora Nacional de Colegios Particulares Subvencionados. Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes, Erika. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder recibirle ahí a través de lo que hoy día las redes sociales nos permiten, ¿cierto? Hemos tenido que ir de alguna manera innovando y haciendo uso de esta herramienta que hoy día nos permite conectarnos también con la ciudadanía. Pero les quiero contar además que tenemos en esta tarde invitada una persona que se nos va a sumar, porque por su trabajo, ¿cierto? Por su rol, hoy la tenemos un poquito retrasada, que es Bárbara Soto. Ella es profesora, es periodista, pero además es la Seremi de Educación de la región metropolitana, que también, igual que Luis y que Magdalena, accedieron muy amablemente a poder estar con nosotros en esta tarde. Para poder introducir el tema, me gustaría que nos pudieran compartir un poco la visión de lo que hoy día como país estamos viviendo. Yo les decía que vamos a tratar dos temas principales dentro de la conversación. Uno de ellos es algo que inquieta mucho a la ciudadanía, ¿cierto? Y que es el regreso gradual a clases presenciales. Ustedes saben, ¿cierto?, que los padres y apoderados están como bien ahí complicados, los alumnos recibiendo la educación online, los contenidos, y, y surgen muchas dudas y surgen muchas preguntas al respecto. Así que una de las cosas que vamos a tratar, uno de los temas centrales va a ser ese, y el otro es esto que ha surgido a raíz de estas clases online también, y de esta pandemia que estamos viviendo como país, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo como país, y que lleva a que los padres y apoderados estén en una diferente condición socioeconómica, muchos de ellos, y hace referencia al pago de colegiaturas. Y eso es cierto que atañe a los colegios particulares y particulares subvencionados que tienen copago. Así que ese es el otro tema que vamos a estar tratando durante esta tarde. Y lo cuento para las personas que nos están escuchando para que puedan ahí también irse sumando con sus preguntas y sus dudas. Pero para introducir al tema me gustaría dar la palabra un poco a Magdalena y que nos cuente su visión general en realidad antes de ya entrar en las preguntas, la visión general que tiene hoy día de todo lo que ha sido este cambio en la manera de entregar educación a los alumnos del país. Es un tema bastante complejo y que uno podría estar bastante más tiempo de lo que disponemos aquí para conversarlo. Así es. Pero sin duda, la situación que estamos viviendo, esta pandemia, ha implicado repensar totalmente cómo nosotros pensábamos la educación hasta hoy día y adecuarnos de una manera distinta
a esta educación desde las casas para hacer frente a esta pandemia. Y ello, por una parte, lo que está ocurriendo abarca distintos ámbitos de nuestra vida. O sea, por una parte, efectivamente, está un problema de salud importante, pero se empiezan a sumar a esta crisis sanitaria distintas otras crisis, como desde la educación, desde la economía, desde distintas aristas que también deben ser pensadas. Y en eso, en la medida que también va avanzando el desarrollo de esta pandemia, cuáles son las consecuencias también que va trayendo las cuarentenas, la suspensión de las clases, y lo miramos de vista educacional, también debemos ir haciéndonos cargos de tomar ese tipo o sea, de comprender ese tipo de consecuencias y buscar las medidas que se van haciendo necesarias. Y en eso me parece clave, en primer lugar, poder entender este problema de una manera más integral, de manera a poder abarcar todo este tipo de aristas y consecuencias que se generan, pero también de una manera flexible, porque hoy día o sea, son miles de escuelas las que están en nuestro país, estamos en situaciones muy diversas, la enfermedad se ha dado de manera distinta también, y las realidades de las propias familias y los propios colegios son distintas, y en eso uno tiene que ir pudiendo hacerse cargo de esa situación en particular de cada uno. Y en eso, solo como para resumir, me parece clave la posibilidad de adecuarse de una manera distinta a estas realidades diversas que existen en nuestro país, de manera a poder hacernos cargo de todas estas consecuencias que uno va viviendo a medida que se desarrolla esta pandemia. Gracias, Magdalena. En realidad es yo creo lo que nos ha costado, pero a lo que nos hemos ido de a poco acomodando, porque es difícil decir acostumbrando. Yo creo que es una situación difícil para acostumbrarse. Queremos saludar a quienes se nos han ido sumando también a través de las redes, pero llegó la persona a la que yo les había presentado y a quien estábamos esperando, la señora Bárbara Soto. Es que me tenían en backstage. Ah, sí, pues sí, te teníamos ahí la estábamos preparando. Seremi, yo la presenté como profesora, periodista y Seremi de Educación de la Región Metropolitana. Así que le doy ahí el paso para que pueda saludar también. No, un saludo a todos los que nos están viendo. Un abrazo grande ahí también a la Magdalena, a Luis y por supuesto a ti, Erika. Agradecer a la Tere también esta organización, porque yo creo que es muy, muy importante en esta época que conversemos, que escuchemos distintas miradas de la educación y que nosotros podamos contar un poco nuestra mirada como ministerio, como profe también yo, Luis su mirada como sostenedor, la Magdalena desde la sociedad civil. Entonces yo creo que es muy importante que nos escuchen los apoderados. Yo sé que hay muchos apoderados escuchando y que puedan también solucionar algunas dudas, responder algunas dudas, solucionar algunos temas que puedan estar viviendo ahora. Así que muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Le damos las gracias también por el tiempo, Seremi, porque yo sé, Barbarita, que es difícil, ¿cierto? Es un corre-corre poder estar entregando. Venía corriendo porque calculé, dije, si estoy en la oficina, puedo terminar después de las 8 y termino llegando 9:30 a la casa, mi guagua ya ahora está durmiendo y al final la culpa de la mamá y qué pena, no se da muy poco con ella. Entonces al final me vine corriendo para poder hacer el live desde acá. Fantástico. Yo les estaba contando y le había dado el espacio a Magdalena para que nos pudiera hacer un comentario general y su visión de lo que estamos viviendo como país, ¿cierto? Y de esta nueva manera, como nos decía la Magda, de tener que acomodarnos a esta nueva forma de entregar contenido, de repasar contenido. Y quiero darle el espacio también a don Luis Caña, para que Luis, tú puedas comentar también y compartir un poco la visión que se tiene desde el otro lado. Desde el lado, ¿cierto?, de los directores, de los sostenedores, de quienes hoy día ven una nueva forma y un nuevo desafío al momento de entregar la enseñanza a nuestros niños. Gracias, Erika. Sí, bueno, yo creo que lo que mencionaba recién Magdalena fue muy asertivo. Sin embargo, yo creo que esta situación nos puso de frente al siglo XXI, a lo que hacia dónde debería marchar la educación. Yo creo que, si bien es cierto, esta es una situación trágica que vive el mundo entero, creo que de una u otra manera también nos da la oportunidad de reinventarnos, ¿no es cierto?, de avanzar, de poderle dar un vuelco a la educación, sin duda. Yo creo que esto
esto se ha constituido en una oportunidad. Si bien es cierto, fue traumático en un inicio, yo creo que el trabajo que han realizado las comunidades educativas, los sostenedores, los profesores, los asistentes de la educación ha sido, la verdad, muy elogiable, porque han dado, no un paso, dieron un salto en una tecnología que, si bien es cierto, estaba ahí a un clic, no la habíamos desarrollado a este nivel en el ámbito educacional. Por lo tanto, yo miraría esto, más allá de lo terrible que ha significado para la humanidad, como una oportunidad que tuvimos los colegios para poder aprovechar toda la tecnología que por años hemos tenido y poderle dar a esa herramienta una nueva y mejor utilización. Yo creo que eso, mirándolo desde el punto de vista positivo, ¿no es cierto? Sin duda que muy buena es la tecnología, pero nada va a reemplazar al profesor y al contacto directo en el día a día, porque el profesor es más que un mero instructor. Los profesores hoy día son, y yo creo que desde siempre, son personas que se han involucrado en la formación de sus alumnos, y yo creo que eso es la parte donde estamos al debe en esta situación. Porque de una u otra manera, esta tecnología que nos permite comunicarnos y vernos no es lo mismo que cuando estamos cerca, cuando nos sentimos, ¿no es cierto? Cuando las miradas son distintas a mirar a alguien por una pantalla. Y esa es la parte que yo creo que esta tecnología no va a poder reemplazar nunca. Pero sin duda ha sido una oportunidad, y una oportunidad donde los profesores han demostrado su verdadera vocación, esa vocación que tiene su origen en un don divino, digo yo, ¿no? Que ha quedado demostrado, ese compromiso que los profesores han desarrollado, han demostrado durante este tiempo, es algo, la verdad, que es invaluable. Y yo creo que las familias se han podido dar cuenta de la tremenda tarea que realizan día a día los profesores. Hoy día los papás están estresados, no solo por el hecho, muchos de ellos, ¿no es cierto?, de estar todo el día en la casa, que eso obviamente nos estresa a todos, pero se han dado cuenta de lo difícil que es, ¿no es cierto?, enseñarle a los niños día a día. Es una tarea muy compleja. Creo que esta situación sirvió para revalorar el rol del profesor, y creo que los profesores han demostrado un tremendo compromiso con el principal principio que tiene un profesor, que es sembrar futuro en el presente de los niños, principalmente. Eso. Sí, bueno, nos sumamos a las palabras, ¿cierto?, que decía Luis. Yo creo que si hay algo que nosotros debemos reconocer es ese trabajo que hacen los profesores desde que uno deja a sus hijos en la puerta del colegio, que no es solamente el que entrega contenido, no es meramente el que entrega una guía o hace una evaluación, sino también el que acoge, el que apapacha, ¿cierto?, el que recibe, muchas veces el que seca las lágrimas, ¿cierto?, en diferentes etapas de la vida de nuestros hijos. Entonces, indudable que por muy buenas plataformas que se puedan tener, por mucho que se pueda mejorar el sistema online, nada reemplaza eso, nada reemplaza la cercanía, ¿cierto? Y por eso lo importante también del tema que viene a continuación. Le voy a dar la oportunidad a Bárbara también para que pueda ir a hacer ella como una introducción al tema, porque ahí vamos a empezar con las preguntas. Quiero saludar también a quienes nos acompañan. Ustedes me ven que de repente yo miro hacia abajo porque estoy viendo quiénes están conectados, y tenemos gente de diferentes partes del país saludando ahí, desde Magallanes, desde la región metropolitana. De ahí vamos a ir dando nombres para que las personas también se sientan ahí saludadas, y que nosotros estamos atentas a las preguntas que ya están enviando. Así que en un momento voy a ir leyendo las preguntas. Pero Barbarita, ahí cuéntanos un poco tu visión. Hay un problema al parecer, no se escucha. No, pues yo tenía desconectado el micrófono porque Luis me dijo que lo desconectara cuando no hablara. Estoy haciéndole caso.
No, bueno, no, me conecté justito un poquito después de que hiciste la pregunta, pero yo me imagino que respecto a lo que decía la Magdalena, que la escuché, y a Luis, que también lo escuché, respecto un poco al contexto de lo que estamos viviendo en educación frente a la pandemia, o frente a la cuarentena, frente a la crisis sanitaria, como la quieran llamar. En ese sentido, para nosotros como Ministerio de Educación no ha sido nada fácil. Yo creo que es fácil de pronto criticarnos y harto hemos conversado con el subsecretario que el otro día nos decía, bueno, ninguna decisión que tomemos le va a gustar a todos. Y en ese sentido es muy, muy difícil. Luis me conoce bastante bien porque la Seremi de Educación Región Metropolitana siempre intentamos decir que todo que sí, a los apoderados, a los colegios, tratar de... Entonces, hoy nos hemos enfrentado a una situación donde a muchos tenemos que decir que no, donde las decisiones no a todos les gustan, por lo tanto no ha sido fácil, pero yo creo que también como Luis veo esta pandemia como una oportunidad para todos. Y en ese sentido, para no alargarme, quiero decir que hay dos cosas o tres cosas que yo quiero valorar de esto. Uno, que es lo mismo que decía Luis, el esfuerzo tremendo de las comunidades educativas para que los niños sigan recibiendo aprendizaje, y en ese sentido coincido, no hay nada en el mundo que vaya a reemplazar la clase de un profesor. Y en ese sentido no la va a reemplazar porque, no solo porque aprender a leer no es lo mismo en un computador que con alguien que te está enseñando al lado, sino que el aprendizaje, cuando hay un vínculo entre ese profesor y ese alumno, es completamente distinto. Cuando hay compañeros alrededor, y esto no te lo digo yo, lo dice toda la teoría, cuando uno aprende en un espacio donde hay un par, donde hay otros, aprende mejor. Por lo tanto, ese lugar nunca va a ser reemplazado por un computador. Eso en primer lugar, a pesar de que hemos tenido que adaptarnos, y en ese sentido valoro un montón a las comunidades educativas, a todo ese profesor que se tuvo que actualizar, que tuvo que empezar a crear y que hoy incluso está trabajando mucho más de lo que lo hacía antes, y eso me lo han dicho muchos los sostenedores de todos los colegios, tanto particulares subvencionados como municipales, con quienes hemos tenido mucho contacto. Dos, lo segundo que quisiera rescatar es que creo que hoy tenemos una brecha que lamentablemente está creciendo, porque la pandemia también genera, o no en sí misma, pero también provoca que esta brecha educacional aumente, porque hay un grupo de niños y niñas que está aprendiendo, quizás no lo mismo que en el colegio, pero está avanzando y está teniendo distintos aprendizajes, y hay otro grupo que tiene menos conectividad, que tienen menos posibilidades de acceso a un computador, que quizás sus papás siguen trabajando, que no pueden estudiar con ellos y por diferentes razones se están alimentando mal. Hay un grupo de niños que está quedando más atrás de lo que ya estaba. Y eso a nosotros nos tiene muy preocupados, muy preocupados. Entonces, cuando la gente nos critica por querer volver a clase, no es que no nos preocupemos por la salud de los niños, eso es lo primerísimo primero. Pero después de eso también tenemos que coincidir en que hoy hay una brecha que está creciendo y nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso. No solo porque el presidente nos pidió hacernos cargo desde que llegamos al gobierno, sino que esa es la misión del Ministerio de Educación. Por lo tanto, eso nos tiene muy preocupados, y para terminar, por lo mismo, quiero dejar un tema sobre la mesa, y eso guarda relación con el estado emocional de nuestros niños y nuestras niñas hoy. Nosotros como país no tenemos la misma realidad que otros países que están viviendo la misma situación, porque nos comparamos mucho, pero a nosotros no se nos puede olvidar que desde octubre estamos en un estado emocional complicado todos, por decirlo de alguna manera complicado, porque ha generado angustia, incertidumbre, diferentes sentimientos, diferentes emociones que se sumaron a esta pandemia en todos los chilenos. Porque todos en octubre, independiente de la posición donde uno estuvo, lo pasó mal. De alguna manera lo pasó mal. Por lo tanto, tenemos este estallido social que se suma a esta pandemia, y se nos olvida que si para nosotros es estresante, nuestros hijos también fueron espectadores. Fueron espectadores de violencia que no tenían que ver, de cosas que no tenían que escuchar, etc. No siempre los adultos actuamos de la mejor manera durante esa etapa, y después coronavirus, y de pronto cuarentena, y todo esto está sumando una seguidilla de emociones que hay que trabajar.
Y en la medida que la trabajemos, vamos a poder también lograr que ellos tengan el aprendizaje o recuperen una parte del aprendizaje que hoy están perdiendo. Eso es como un análisis de un poco de lo que a nosotros, de una parte de lo que a nosotros nos tiene durmiendo muy poco. Sí, yo creo que además que la educación es tan dinámica, es algo que va cambiando constantemente. Y como quisiéramos que todos pudieran recibir, ¿cierto? No solo los contenidos, sino también ir cubriendo las necesidades de acuerdo a las zonas de los lugares donde ellos viven. Yo quiero irles contando porque me parece, no sé si ustedes están viendo los comentarios, tenemos harta gente conectada y así que un saludo para todos los que nos están viendo. Confepa Antofagasta, Confepa Magallanes, Confepa Araucanía, Emblemáticos Unidos, la señora Karen Faría, Ingrid Roja, la señora Mara Omedovich, Chilenos por la Paz, y están enviando preguntas también. Entonces, para poder aprovechar bien el tiempo, vamos, como les dije yo, a dividir los dos temas. Vamos a ir de lleno a lo que la Barbarita, ¿cierto? Nuestra Seremi y la región metropolitana también compartía ayer el tema de el regreso gradual de clase. Yo les compartía, Bárbara, y lo que tú hablabas de la importancia de la sala de clase y todo, y de que todos reciban la educación que necesitan. Entonces, yo les voy a leer algunas preguntas, no sé si ustedes tienen ahí donde anotar, entonces la idea es que podamos resumir la respuesta porque no nos va a dar el tiempo, o sea, ojalá pudiéramos responder una a las preguntas, pero yo las voy a juntar todas en el tema y ahí cada uno va a tener la oportunidad desde su visión, desde su perspectiva, pero también del lugar donde se desarrolla cada uno de ustedes, de poder responder. Mira, voy a hacer una pregunta, les voy a compartir una pregunta que nos hace la señora Karen Faría, de la región metropolitana. Ella dice, ¿qué es un regreso seguro? Se ha hablado mucho, ¿cierto? Regreso a clase, un regreso seguro. Y ella pregunta, como mamá, como apoderado, ¿qué es un regreso seguro? ¿Cuáles son las condiciones físicas concretas para que los papás se sientan tranquilos enviando a sus hijos a clase? Otra de las preguntas que envían referente a eso es, de la Confepa Magallanes, ¿qué pasa con los colegios que no pueden dar garantías de regreso seguro? Ellas dicen, manifiestan que hay muchas preguntas y muchas inquietudes, nos mandan también desde Antofagasta la señora Silvia Pastén, que saluda también a algunos de nuestros invitados, como a don Luis, ¿cierto? Y nos pregunta y nos dice que están de acuerdo con que las clases presenciales son irreemplazables, pero ¿qué pasa con la seguridad de los alumnos para volver a clase? Me gustaría que pudiésemos responder esas preguntas y acá la señora Ingrid Bond desde la Confepa Araucanía dice que ¿qué pasa con el retorno a clase en la ruralidad? ¿Cómo va a ser, cierto, el enfocar el regreso a clase desde ese punto? Y también ella da un saludo a la gestión que han hecho los profesores, los sostenedores, que no han dejado a sus estudiantes fuera, cierto, de su escuela en este tiempo y se han preocupado también de que reciban contenido. Así que ahí, esas tres preguntas que tienen que ver con el regreso a clase, yo le voy a dar la palabra. Magdalena, ¿podrías tú responder en cuanto a la visión que tienes desde Acción Educar sobre esto? Mira, ahí yo creo que es importante plantearse el problema y por eso yo quería destacar al principio que esto no se puede tomar desde un solo punto de vista y uno tiene que tener en cuenta otro tipo de aristas o circunstancias que también están pasando. Porque así como uno puede preguntar, bueno, ¿qué es un regreso seguro? Que yo me imagino que seguridad respecto de la salud de los hijos, de las familias, también qué seguridad tienen hoy día, o sea, o cuánta seguridad están los niños hoy día en las casas respecto a la educación que están recibiendo también. Entonces, uno puede, ese tipo de preguntas son importantes tenerlas presentes. Y solo como para puntualizar algo que ya Bárbara y Luis comentaron antes, más que la pandemia es la suspensión de las clases tiene consecuencias relevantes en los niños para su desarrollo futuro. Ahí ellos muy bien decían, o sea, nada puede reemplazar las clases presenciales, pero eso no es solamente desde el punto de vista en el entorno, las condiciones que se dan las clases, sino efectivamente desde el punto de vista de los aprendizajes cognitivos del niño, los aprendizajes socioemocionales, la formación de su identidad, se aumentan por supuesto mucho las brechas de educación que se recibe y sobre todo los niños más puede ser incluso determinante el no asistir a una educación presencial, porque en esa época o son los padres quienes tienen que estar dedicados a ellos de una manera distinta o totalmente dedicada en el fondo, o tienen que ser los profesores, sobre todo en la edad preescolar donde se están aprendiendo ciertas
habilidades que son más bien motoras de ejecutivas, por así se llama, son totalmente determinantes el hecho de poder asistir a la escuela. También hay ciertos aprendizajes que son más bien escritura, que requieren de unas mayores habilidades. Y en eso hay que pensar en ese tipo de situaciones también. También cómo se afecta las habilidades socioemocionales, o sea, más bien la salud mental de los niños desde el punto de vista socioemocional, cómo esta situación genera en ellos también o despierta mayores posibilidades de trastornos psicológicos o psicosociales también. Entonces, ese punto de vista también hay que tenerlo presente. Y la situación en la que viven muchos niños, que son en situaciones también, que están más dispuestos, lamentablemente, a una situación de maltrato, de violencia intrafamiliar, y que en ellos la escuela representaba un lugar seguro, efectivamente. Y hay que tener presente que el colegio no solo es un lugar donde se enseñan contenidos, sino, como yo decía antes, es un lugar donde el niño aprende a relacionarse con los demás, a desarrollarse a sí mismo frente a una sociedad. Entonces, hay una serie de aristas que uno tiene que tener presente en eso. Y ahí la claridad también está en entender de que, por supuesto, genera muchas incertidumbres y, como decía muy bien la Bárbara, que uno toma decisiones, o el gobierno, quien tiene que tomar las decisiones, se toman sin tener tampoco la claridad respecto a cómo va a venir o cómo se va a desarrollar la pandemia. Eso, o sea, en este sentido nadie es adivino ni podría llegar a pensar algo así, pero lo cierto es que hoy día sí hay lugar, y sí hay lugares en Chile, y en eso es lo importante, esta flexibilidad, donde gracias a Dios la enfermedad no ha llegado todavía, o tienen muy pocos contagios o prácticamente esos contagios son nulos. Entonces hay que atender a esa circunstancia y no pensar que cuando uno habla de un retorno a clase significa que lo vamos a imponer de la misma manera a Chile para todos. Y en eso hay que hacerse cargo de que existen miles de escuelas en Chile con realidades distintas, en zonas distintas, y de las familias están viviendo situaciones distintas. Entonces, esa seguridad que uno busca, por supuesto que va a estar, y en eso me imagino que son los expertos quienes van a determinar cuándo esa posibilidad está dada. O sea, aquí no es el Ministerio de Educación, no solo son los expertos en salud, en las epidemiologías, quienes podrán determinar si efectivamente se puede regresar a las clases. Pero es importante entender que aquí tampoco se puede poner en una especie de conflicto lo que es la educación respecto a la salud. De hecho, se habla más o menos es lo mismo finalmente en cuanto puede afectar al niño y a la familia en esa decisión. Entonces, la invitación de uno es a pensar medidas iguales para todos, sino hacernos cargo de esas diversas realidades. Y por otro lado, esto obviamente va a requerir de un trabajo bastante cercano con cada una de estas comunidades educativas, con los directores, de manera a poder ir haciéndose cargo de las dificultades que pueda enfrentar cada colegio para llevar adelante los protocolos que se determinen o la mejor forma de poder regresar a clase. Y en eso el llamado yo creo que debe ser a aportar en ese sentido y no ponerle un freno o anticipadamente a la posibilidad sola de que se pueda volver a clase, sabiendo que eso es en el bienestar de esos niños. Y lo pregunto quizás relacionado con la pregunta que hacía Ingrid Born de cómo se va a dar esto en la ruralidad. Por supuesto que vamos a tener que buscar nuevas medidas quizás y ahí ser creativos en cómo nosotros logramos dar esa seguridad a las familias y darle la confianza de que efectivamente esos niños pueden volver a clase. Sin duda esas particularidades se tienen que ir viendo, pero dadas las distintas realidades de cada lugar, no pueden ser tomadas de manera general para todos y tienen que ir viéndose caso a caso. Eso quizás para no alargarme más. Gracias, Erika. No, gracias a ti, porque en realidad lo que los apoderados quieren escuchar, las personas que nos envían las preguntas, es eso. ¿Cómo ven desde esa vereda o desde lo que a ti te toca este regreso gradual? Bárbara. Sí, ahí sí. Sí, un poco lo que decía la Magdalena, para no repetir, porque yo creo que tiene toda la razón. Es muy estudiosa, porque pareciera que trabajara con nosotros, pero no. Pero efectivamente sí, es lo que dice un poco ella. O sea, nosotros tenemos 3 pilares del retorno seguro. El primer pilar tiene que ver con la seguridad a nivel macro, que es un poco lo que decía la Magdalena respecto de que hay una autoridad sanitaria que es quien decide si los niños pueden volver o no a clases. Y eso tiene que ver con cómo avanza la pandemia. Y es verdad, ¿cómo vamos a saber? La gente quiere que le digamos ahora cuándo van a volver a clase. Y eso no se puede,
porque no sabemos, o sea, tenemos que ser adivinos de decir cómo va a avanzar esto. Pero sí sabemos, y lo hemos dicho muy claro, lo dijo el presidente hoy mismo, lo ha dicho en diferentes ocasiones, lo ha dicho nuestro ministro, o sea, mientras no estén las condiciones de seguridad garantizadas a nivel macro y también micro, es decir, en los colegios, nosotros no vamos a volver a clase, porque no vamos a arriesgar ni a los niños ni a sus familias. En ese sentido es el primer pilar. El segundo pilar del retorno es justamente la flexibilidad, y también responde a la pregunta de la Ingrid, que tiene que ver con que si nosotros le decimos a los colegios cómo hacer todo, tienen que volver con esta condición A, B, dividiendo así los cursos, haciendo esto, es no entender nada. Porque cada colegio vive su propia realidad, cada colegio tiene su proyecto educativo por el cual los papás lo eligieron. Por lo tanto, el colegio, por ejemplo, de Luis, no va a elegir lo mismo que un colegio que incluso puede estar pegado a él, porque son diferentes proyectos educativos, porque tienen distintas prioridades, tienen distinta conformación de la comunidad, distinto número de alumnos en la sala de clase, y por lo tanto, y por lo mismo no es lo mismo su colegio en Puente Alto que un colegio en la zona rural de la región metropolitana o de la Araucanía, como decía. Por lo tanto, en ese sentido nos referimos con flexibilidad y gradualidad. Vamos a empezar de a poco, probablemente es verdad que el ministro ha dicho que en comunas rurales, quizás con menos contagio o sin contagio, porque ahí podemos tener un poco más de espacio para movernos, pero nada de eso está seguro porque todavía estamos evaluando la mejor manera de retorno, pero sí es importante decir que estamos preparándonos para eso. Y en ese sentido, otra de las preguntas que hacían es, ¿qué pasa si los colegios no están preparados con las condiciones de seguridad? No vamos a volver. O sea, nosotros estamos tratando de preocuparnos de que los colegios tengan esas condiciones, y en ese sentido a los colegios municipales les dimos flexibilidad en FAEP, y a los colegios subvencionados municipales también en CEP, lo que significa que hay un espacio, algo, tal vez Luis va a decir no alcanza, puede ser, pero estamos buscando formas de ayudar económicamente a los colegios para que tengan las condiciones sanitarias. Creamos una guía que es solo una guía, porque los colegios también en nuestras conversaciones me decían, Seremi, hagan una guía y díganos qué comprar o qué usar, porque funciona o no funciona la cámara de vapor, funciona o no funciona el alcohol gel o es mejor el jabón, o sea, cosas así, que es obvio, porque uno escucha diferentes teorías, acá hay un montón de expertos, entonces nos pedían una guía, la hicimos para que pudieran saber más o menos en qué gastar estos recursos que habíamos flexibilizado. Y finalmente, bueno, lo de la ruralidad ya lo dije, y volver a recordar, hacer un punto en lo que dice la Magdalena también, o sea, hay veces que nos dejamos de preguntar cuán seguros están los niños en la casa. Y yo les quiero decir que la semana pasada perdimos a un niño en una de nuestras comunas rurales. Y en ese sentido uno también tiene que pensar que no todos los niños están cómodos en la casa con sus papás, aprendiendo con ellos. Eso es lo que más quisiéramos, que estén bien, que aprovechen esta época de unirse con los papás, de trabajar juntos. Ese es el sueño del pibe, o sea, es lo que quisiéramos, aprovechar esta época que tienen de estar juntos y de recuperar ese tiempo que que durante muchas generaciones dijimos que no teníamos. Entonces, pero eso es lo idílico. Y en la realidad hay niños que están comiendo mal, hay niños que a veces van solitos al colegio, esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay niños que hoy en su casa no están con alguien con quien aprender, hay niños que no tienen computador, hay niños que no tienen internet y que tampoco tienen celular. Entonces, esos niños que además también tenemos que aceptar que en Chile hay niños que son violentados en su casa, y que su espacio más seguro es el colegio. Y de esos niños también nos tenemos que preocupar. Entonces, quiero hacer solo hincapié en el punto que decía Magdalena, cuán seguros hoy también están los niños en la casa. Eso. O sea, no estoy diciendo que no estén, perdón, Erika, no quiero decir que los niños están pasándolo mal y están inseguros en su casa. Sí, digo, sí. Hay un grupo de niños que la seguridad la encuentran en el colegio. Y Luis lo puede decir, o sea, él sabe que hay niños de sus alumnos, yo me imagino, que en el colegio encuentran ese espacio que no tienen en su casa. No, Barbarita, sí, se entendió perfectamente, en ningún caso estamos diciendo, o sea, se entendió que no quisiste decir que estaban más seguros en el colegio, ni nada,
se entendió la idea. Pero además, antes de pasarle a Luis, quiero hacer mención a una persona que nos escribe aquí, que se llama Ariel Pérez, y él hace una pregunta bien específica. Dice, algunas escuelas podrían volver a clase, pero existe la posibilidad que con media jornada, no con jornada completa como antes, ¿cierto? Para que los cursos puedan dividirse. Él lo plantea desde su realidad seguramente, y también Karen Faría pregunta si va a existir o pudiese existir la posibilidad de que el regreso a clase también fuera un poco decisión de los padres. Yo decido que sea con clases presenciales, voy a enviar a mi hijo al colegio, o sea, como un periodo de marcha blanca. ¿Mando a mis hijos al colegio o prefiero seguir con clases remotas? Solo eso antes de pasarle a Luis Bárbara. Sí, son dos preguntas muy cortitas, son dos respuestas muy cortitas. En el sentido de si van a poder ser más cortas las jornadas, efectivamente es una de las opciones que se baraja, o sea, cortar las jornadas y en vez de tener una, que se puedan tener dos, una en la tarde y una en la mañana, entonces sí se pueden separar los niños, y en ese sentido nos referimos a la flexibilidad. O sea, que cada colegio administre su realidad de acuerdo a las condiciones que tenga, a la cantidad de alumnos, etcétera. Así que sí, esa es una de las opciones que se están estudiando. Perfecto. Y la segunda pregunta era, estoy tan dispersa y con tanto trabajo, era... La otra pregunta era si iba a existir la posibilidad de que los papás pudieran decidir como una marcha blanca, así como un grupo, si yo quiero, de todas maneras. Lo mando, si no, puede seguir recibiendo clases online. Sí, también es una de las opciones que se barajan, pero la verdad es que lo que nosotros queremos, y el ministro también lo ha dicho, nosotros no vamos a obligar a ningún papá a hacer lo que no quiera hacer y mande al colegio, sino, o sea, ese no es nuestro estilo y no es en ningún caso la idea, porque nosotros siempre hemos dicho que la libertad ante todo, la libertad de los papás, de los colegios, de los sostenedores, de los profesores, o sea, hay diferentes libertades que hay que cuidar. En ese sentido, nosotros confiamos en que cuando los papás vayan viendo que realmente nos preocupamos de la seguridad de sus hijos, que estamos preocupándonos de que en cada colegio esto se cumpla, que además a nivel nacional la situación y la crisis sanitaria vaya también controlándose, los papás vayan confiando en enviar a sus hijos. Nosotros no queremos obligar a nadie. Hasta el momento, muchas decisiones de nosotros se criticaron, no solo como ministerio, sino como gobierno, pero con el tiempo se han dado cuenta los chilenos que hemos tomado decisiones que son muy correctas. De hecho, no estoy diciéndolo yo, Bárbara Soto, que el gobierno de Chile ha sido considerado uno de los 3 mejores en controlar esta pandemia. O sea, esto lo ha dicho en la BBC, lo escuché el otro día en la Organización Mundial de la Salud. O sea, en diferentes lugares se ha dicho que nosotros ya estamos controlando muy bien esto. Entonces, la verdad es que queremos que confíen en nosotros, que no es que vayamos así a la loca a volver a los colegios porque se nos ocurrió, porque de la nada queremos que todos vuelvan al colegio y volver a toda la normalidad. No. Lo que pasa es que tenemos que considerar demasiados factores cuando uno toma decisiones. Y algunos de los factores ya los hemos mencionado, pero en ese sentido, lo más importante, voy a volver a recalcarlo, es la seguridad de los niños y las niñas, y nos vamos a preocupar de que eso esté. Gracias, Bárbara. Ahí nos quedaron varias preguntas en el contexto del regreso a clases, pero Luis, desde la otra vereda, desde la vereda de los sostenedores, de los directores, de los que están preparándose en realidad para este posible regreso gradual o adaptándose a estas nuevas exigencias sanitarias. El micrófono es suyo. Gracias. Mira, yo creo que aquí hay que considerar aspectos que son importantes. Primero, tenemos una autoridad responsable y ha dado buenas muestras de que así ha sido. El ministro Mañalich, más allá de si es simpático o no, la verdad que no está como ministro por simpatía, sino que está por su capacidad, y él ha demostrado, y como decía la Ceremi, no lo dice uno, lo dicen los organismos internacionales, ha hecho un excelente trabajo, y yo creo que uno en este minuto tiene que sumarse a quien tiene que conducir este proceso, y ese proceso lo tiene que conducir el gobierno, a través del presidente de la República y en conjunto con todo su equipo. Yo he podido conversar con el ministro y también con la Ceremi y estamos muy claros en que el regreso a clases se va a realizar en la medida de que esto vaya siendo posible. Ahora, cuando hablamos de seguro,
en la seguridad tenemos que sumarnos todos también, porque no es solamente el gobierno y las medidas, ¿no es cierto?, sino que también los papás y las familias también tienen que asumir un grado de responsabilidad que les compete en esta materia. ¿Qué esperamos nosotros como sostenedores en las comunidades educativas? Esperamos y confiamos en que el Ministerio de Educación, junto con el MinSal, ¿no es cierto?, elaboren un protocolo de medidas sanitarias que sean efectivamente aplicables. Porque cuando hablamos, ¿no es cierto?, de 20 alumnos por sala, de 2 metros entre alumnos, eso es impracticable en este país. La verdad que ha quedado demostrado que es muy complejo. Y además las jornadas no alcanzarían para atender a todos los alumnos. Por lo tanto, esperamos y confiamos en que se haga un protocolo que efectivamente nos dé seguridad, que sea practicable por los colegios y que también puedan estar al alcance económico de los colegios, porque, como decía la Seremi, ¿no es cierto?, se han liberado algunos fondos, como la SEP, por ejemplo, que nos parece extraordinario, muy bueno, pero también recordarle a la Seremi que hay un 15 o 10% de colegios que no reciben SEP, ¿no es cierto?, justamente por las limitancias que esta subvención tiene, que no les permite a los colegios, ¿no es cierto?, cumplir con sus compromisos permanentes. Entonces hay que pensar también en cómo podemos ir en ayuda y colaboración con esos colegios de tal manera de que puedan implementar todas y cada una de las medidas sanitarias. Nosotros estamos con la mejor disposición para poder acatar lo que la autoridad diga, pero obviamente se requiere tener reglas claras, concretas, ¿no es cierto?, y que sean efectivamente practicables. No tenemos ninguna duda que el Ministerio de Educación y el MinSal van a realizar un trabajo serio y responsable como lo han hecho hasta ahora, la verdad. Porque el suspender clases, por ejemplo, yo creo que fue una medida acertada. No sé si en ese minuto era lo más adecuado o no, pero de que fue una medida acertada, fue una medida acertada. Y todas las medidas que se han ido tomando en este proceso, yo creo que han sido acertadas. Lo que ha sucedido, sí, muchas veces, y esto hay que reconocerlo, es que no es posible, ¿no es cierto?, de que nos tengan que estar controlando en cada una de las cosas. Si aquí todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos, de acatar lo que la autoridad está pidiendo. Eso es responsabilidad de todo y cada uno de nosotros. Hoy, yo salgo a mi colegio y me impacta la cantidad de gente que hay en la calle. Yo no sé si toda esa gente, la verdad, necesita estar en la calle. Pero creo que la vuelta a clases va a ser segura en la medida que se haga en el tiempo adecuado, bajo un protocolo estricto que los colegios tendremos que sumarnos, ¿no es cierto?, y con el compromiso de toda la comunidad educativa, ¿no es cierto?, en cuidarnos. Yo creo que eso es fundamental. Esto es una tarea de todos, ¿eh? No es una tarea exclusivamente del gobierno o de los colegios, de los profesores, del sostenedor. No, es una tarea del papá, de la mamá, de la abuelita, del niño, del joven. Es también responsabilidad de ellos. Yo les pregunto, en un recreo, ¿seremos capaces de controlar la distancia social entre los más chiquititos? Por lo tanto, también ahí hay un compromiso de familia, donde tenemos que ir educando a nuestros hijos, haciéndolos responsables. La integridad. Es muy importante que los padres, las familias, le recalquen a su hijo, le inculquen a su hijo el cuidado de la integridad. Es fundamental. Eso sin duda va a ser el motor de los buenos resultados en una vuelta a clases segura. Luis, te quiero sumar una pregunta que se ha repetido en algunas oportunidades y que ahora nos llega de la señora Silvia Pastén, de Antofagasta. Aparte que ella también envía un saludo para tu persona. Dice, padres preocupados por los cuartos medios. Es una gran preocupación de los apoderados, pues deben rendir exámenes para ingresar a su educación superior. ¿Cómo los colegios, en este caso, ven eso o cómo piensan enfrentar el tema de los cuartos medios? Porque si bien es cierto, sabemos que pueden quedar a lo mejor vacíos o contenidos que se puedan reforzar en los otros cursos, ¿cierto? En los años siguientes, los cuartos medios enfrentan una realidad totalmente diferente.
Y Silvia lo pregunta porque a ella también le han llegado desde la organización que ella dirige, también los papás con esa preocupación. Bueno, sin duda que para nosotros es un tema preocupante y justamente por eso conversábamos también con el ministro y con la Seremi de la importancia de continuar con el año escolar. Es fundamental. O sea, aquí no puede existir la idea de que el año escolar se dé por perdido, porque justamente los jóvenes de cuarto medio, ¿no es cierto?, tienen su proceso para postular a la universidad, la gente de los técnicos profesionales, ¿no es cierto?, también tienen todo ahí un proceso de prácticas en sus laboratorios. Muchos estudiantes de cuarto medio están esperando postular a las escuelas matrices. Entonces, cuando se habla de, mire, perdamos el año escolar, eso es una idea, la verdad, que bastante poco realista, porque además generaría un problema con aquellos niños que se van a incorporar al sistema escolar. Creemos importante el tema de los cuartos medios, justamente porque los periodos se van a ir acortando. La vuelta a clase no tiene una fecha determinada, ¿no es cierto? Y por lo tanto las comunidades educativas de una u otra manera nos hemos evocado también a tratar de que estas clases virtuales y todo este trabajo que se está haciendo online vayan, ojalá, reforzando todos los contenidos. Normalmente en los colegios estamos haciendo evaluaciones permanentes. Hay un proceso de evaluación formativa principalmente, porque lo que nos interesa es que se produzca el aprendizaje. Eso nos interesa, que podamos producir el aprendizaje y que cuando volvamos a clase, ojalá tengamos un diagnóstico listo de cuáles han sido esos contenidos, ¿no es cierto?, que se han visto más debilitados para aprovechar el tiempo. Entendemos también de que las autoridades de educación están evaluando cómo se va a hacer esta nueva PSU, que tiene otro nombre, no me recuerdo en este minuto, ¿no es cierto?, que es un proceso de transición y que yo me imagino que estará adecuada, ¿no es cierto?, al ajuste curricular que ha habido que hacer. Por lo tanto, yo creo que si somos capaces de unir las fuerzas junto a la autoridad para el beneficio de nuestros alumnos, pensando no solamente en los de cuarto medio científico-humanista, sino que también en aquellos de técnicos profesionales, yo creo que vamos a poderle ganar a la adversidad de tal manera de poder aprovechar el tiempo que vamos a tener en este segundo semestre con los alumnos de cuarto medio. Miren, yo quiero leerles también una opinión respecto... Okay. No, quería complementarle. Sí, sí. Si puedo complementarle a Luis. Sí, por supuesto. Esa pregunta es súper relevante y de hecho es parte de las preguntas que nos hacemos para ver en este retorno gradual, por ejemplo, en el caso de que se tenga que dividir la jornada, si partimos por los más pequeños, a quienes este espacio o las clases, la suspensión de las clases puede afectar más, o a los más grandes, que en el corto plazo efectivamente los de cuarto medio tienen que enfrentarse a una PSU y darla. Y ahí solo comentar quizás que efectivamente acá me parece que el gobierno ya ha hecho una serie de medidas en eso. De hecho, adecuó de alguna manera los contenidos de esta prueba de transición para hacerse cargo de este problema y además una prueba que es distinta a la de los años anteriores. De hecho, hoy día, si no me equivoco, ya subió algunos ejercicios de cómo va a ser la prueba tipo. Entonces, es bueno y bueno, también está en estos preuniversitarios que está determinando. Pero yo creo que es súper relevante el trabajo que efectivamente hagan los profesores y los colegios para hacer ver y de alguna manera responsabilizar también a los estudiantes de cuarto medio para que empiecen a practicar la prueba por ellos mismos también. Obviamente es una situación que es más difícil, pero me parece que de alguna manera se está tomando en cuenta este problema y lo relevante acá es hacerse cargo de que la prueba se tiene que hacer de alguna manera. Entonces, que es bueno que empiecen ya a trabajarla y ya a estudiarla y a prepararse para cuando sea que se defina la prueba. Eso era mi acotación. No, gracias, Magdalena. Sí, Bárbara.
No, una acotación respecto a la PSU y que tiene un poco relación con lo que dijeron los dos. Uno, muy importante lo que dice Luis, o sea, lo que más nos piden los colegios es sacar esta idea que a algunos les ha encantado posicionar, instalar, de que el año escolar se va a perder, porque lo único que genera es estrés en los papás, en los mismos niños, y no es necesario, no es el momento. Nosotros como ministerio estamos haciendo todo el esfuerzo desde ya para ajustar el currículum. De hecho, en el decreto de evaluación se permite evaluar un semestre, o sea, y terminar el año, por favor, o sea, sacar esa idea de la cabeza porque estamos haciendo todos los esfuerzos para no perder el año. Y en segundo lugar, respecto a la PSU, solo contarles que hicimos una alianza. Bueno, como decía la Magdalena, ya se acotaron los contenidos, eso ya está arriba. Obviamente no vamos a medir contenidos que no, los niños no han podido pasar si no somos tan descriteriados, o sea, eso ya se ajustó, ya los currículos están ajustados, ya los pueden ver los colegios, lo pueden ver los niños. Además, en aprendoenlinea.cl, que les recuerdo, junto, con la alianza que hicimos, no gasta datos del teléfono, o sea, gasta 0 datos cuando entran. Hay un ítem PSU, pero además hicimos una alianza con el Pedro Valdivia, el CPECH y Puntaje Nacional, 3 plataformas muy importantes, que es totalmente gratuito, o sea, todos los niños y niñas hoy se pueden inscribir online a este preuniversitario y sacar todo el material gratis a través del computador, y por supuesto quien no tenga computador o no tenga acceso a conectividad puede hacerlo a través del colegio, y el colegio, si no tiene cómo imprimir, que lo dudo, pero puede ser que nos llame de todas maneras. O sea, hay muchas formas de estudiar hoy para la PSU, y en ese sentido es bueno practicar, como decía la Magdalena, la autonomía. Si al final los niños cuarto medio en un año más van a estar en la universidad, y una de las cosas que necesitan justamente es autonomía y autocontrol, si no hay ninguna posibilidad de ser exitoso en la universidad. O sea, recordemos que la mitad de nuestros niños deserta la primera carrera que empezó, no termina la carrera que empezó. Esa es la cifra que tenemos en Chile. Y muchas veces eso no se explica solo por la brecha educacional que existe y los factores sociales, sino que muchas veces se explica por falta de factores del carácter como el autocontrol, la autonomía, la determinación, la posibilidad de trabajar en equipo, etcétera. Entonces, yo creo que este es un buen momento para trabajar la autonomía de nuestros alumnos. Si ya están en cuarto medio a puertas de ingresar a la educación superior, es el momento para que ellos puedan también solitos ya ir descargando su material y trabajar esto. Nunca va a ser lo mismo que trabajar con un profe que te ayude para la PSU o para todo tipo de aprendizaje, pero también es una oportunidad de desarrollar, como digo, otras habilidades. Sí, yo quiero sumar a eso lo que decía Magdalena y lo que está diciendo Bárbara también, para quienes nos están escuchando. Creo que o sea, a todas luces es una situación difícil, ¿cierto? Es una pandemia que más allá de la pérdida de clases, de la clase online, o que no estamos recibiendo los contenidos, o de esta psicosis de que se pierde el año, además trae consigo, ¿cierto?, el que los papás tengan que estar, como decía Luis, encerrados en su casa, trabajo, en muchos casos teletrabajo, es toda una situación compleja. Pero creo que viendo el lado, o tratando de ver un lado positivo, es una oportunidad, como muy bien decía Magdalena, de que los chicos también puedan desarrollar un poco la resiliencia, que ellos también aprendan a poder manejar, ¿cierto?, en esta etapa de su vida sus propios problemas. Ojalá, tengo la seguridad que todos los padres que nos están escuchando, y ustedes que también son padres, tienen la visión de quiero evitar todos los problemas a mis hijos. Ojalá tengan la mejor posibilidad, las mayores oportunidades, pero nos tocó vivir esto. Y es algo, nadie tiene culpa de esto, nadie, nos tocó, ¿cierto? Y creo que es una tremenda oportunidad de que nuestros hijos que están en cuartos medios, también puedan ir desarrollando un aspecto que a lo mejor ni siquiera los papás les conocemos, y ellos creo que nos van a poder demostrar con creces en realidad que a la edad que tienen y lo que han aprendido en los años anteriores y lo que las familias han podido también fomentar en ellos es la resiliencia, y van a poder ir superando de a poco. Quiero contarles que la idea de este Facebook Live también, además de recibir inquietudes que las personas, nuestras invitadas, puedan responder, es también recibir nuevas ideas para que ustedes las puedan comentar, o en este caso también para que se puedan conocer otras realidades. Entonces, yo quiero compartir leerles ahí una opinión que mandó la señora Amaro Medovit. Ella es directora, y dice: en este regreso gradual nosotros hemos pensado
devolver la mitad del curso una semana entera y la otra semana la otra mitad. Así se combinan clases presenciales una semana y la otra clase remota. Esto es más adecuado para las familias, especialmente aquellos que trabajan y tienen turnos. De todos modos, pensamos en jornadas donde se entra a distintas horas y se sale a distintas horas en una jornada de 8 a 2. Más allá de si será bueno o no será bueno, qué opinemos nosotros, es una nueva experiencia, ¿cierto? Y ella la compartió con nosotros, pero tomando también lo que decía la Barbarita, nos preguntan cómo van a abordar el regreso a clases para estudiantes que son del grupo de riesgo o que algún familiar, que tienen algún familiar de ese grupo. Ya lo respondieron, ¿cierto? De poder ir dando flexibilidad. También nos comparte desde la quinta región Paola Mora Corrales, ella es profesora, dice que trabaja en un colegio subvencionado y que desde su conocimiento y de su perspectiva, en realidad han tenido contacto con apoderados que dicen que no van a enviar a sus niños a clase y no los van a enviar, yo creo, también y nos comparten otros apoderados, porque estas instancias faltan. No sé qué piensan ustedes, pero faltan estas instancias de poder conversar, le voy a dar la palabra a Luis, de poder conversar este tema. Yo creo que hay mucho temor porque hay pocas instancias para conversar y pocos medios de que los padres y apoderados vamos teniendo seguridades en cosas que no vemos y que no sabemos cómo se van a dar. Pero cuando uno escucha y va conociendo, ¿cierto?, cómo se van tomando medidas, empezamos a tener más confianza. Luis. Erika, justamente era porque es muy interesante lo que menciona la señora Maro me parece que es. Maro, Perfecto, sí, un saludo para ella si la conocemos. Me parece muy importante que el Ministerio considere grados de flexibilidad respecto de los horarios, ¿no es cierto?, de entrada y de salida, pero también, ¿no es cierto?, respecto de las jornadas de clase. Es fundamental. Eso, sin duda, va a permitir poder ir avanzando gradualmente hasta que podamos llegar a una normalidad. Y me parece que esa es la actitud que deben tener todos los que componemos las comunidades educativas, ser proactivos, tratar de ayudar a la autoridad, ¿no es cierto?, con ciertas ideas. Sí, mire, como decía recién la Seremi, esto ha sido muy difícil para ellos. Yo no quisiera, la verdad, estar en los zapatos ni del ministro, ni de la Seremi, mucho menos del ministro de Salud y menos del presidente, porque esto ha sido muy complejo, la verdad. Y creo yo que de una u otra manera ha sido un tema de ensayo y error. No estábamos preparados para esto. Nadie podía estar preparado para esto. Tendría que haber vivido, no sé, la gripe española y haber pasado quizás por eso. De lo contrario, es imposible poder estar preparado. Por lo tanto, yo la verdad que le agradezco a la señora Amaro porque creo que, y es justamente el rol que hemos jugado como asociación gremial, como coordinadora de colegios particulares subvencionados, en poder colaborarle con ideas a la autoridad de tal manera de que podamos ir encontrando los ajustes necesarios. Y en esta flexibilidad también tener presente, como decías tú, Erika, de que van a haber muchos papás que finalmente no van a enviar a sus hijos. Va a pasar un tiempo hasta que ellos consideren pertinente enviar a sus hijos. Y ahí, aprovechando que está la Seremi, recordarle, Seremi, que hay que tener flexibilidad en la asistencia. Porque, obviamente, los colegios municipales y los colegios particulares subvencionados, se les paga la subvención por asistencia. Y ya venimos con un pago con bajas considerables en el mes de abril. Que de una u otra manera han dejado en situaciones muy complejas económicamente a muchos colegios y por lo tanto yo aprovecho esta tribuna y aprovecho que tengo a la Seremi aquí para decirle, Seremi, una vez más, por favor, anteponga sus altos y buenos oficios para efectos de hablar con la gente de subvenciones para que tengan un criterio acorde a la situación. Y que haya una flexibilidad en el tema de la asistencia. Y también para que vayamos poniendo sobre la mesa un tema que es fundamental, Seremi, y que yo creo que llegó la hora ya de conversar seriamente
en que la subvención debe pagarse por matrícula y no más por asistencia, porque finalmente la asistencia lo que hace es justamente perjudicar a los alumnos más vulnerables. Mis alumnos de los sectores más vulnerables no se atienden en la consulta privada ni en la clínica, ellos van al Cefán, van al consultorio. Ellos no pasan por la farmacia muchas veces para comprar los antibióticos, se quedan con el remedio que les entregan en el consultorio, un Panadol. La otra vez dije Mejoral y todos se rieron, dejé entrever ahí las canas. Por lo tanto, muchos de mis alumnos entran resfriados al consultorio y salen con una bronquitis obstructiva. Por lo tanto, yo creo que llegó el minuto de que pongamos sobre la mesa un tema que es fundamental, que no es para resolverlo de inmediato, pero sí, yo creo que ya están dadas las condiciones para poder pensar en que la subvención efectivamente sea pagada de una manera más justa. Eso. Yo quiero darle las gracias, se nos va agotando el tiempo y nos queda un tema que lo vamos a poder tratar unos pocos minutos. Quiero darle las gracias a las personas que se han ido sumando. Yo sé que ustedes no pueden ver los comentarios, pero hay muchos comentarios, muchas preguntas que se han ido respondiendo, pero también muy, muy positivos. Muchas de las personas conectadas nos agradecen la instancia, el que estén informadas. Yo quiero contarles que tenemos gente sumada de todo el país, de Antofagasta, de Magallanes, la Araucanía, la séptima región, de la quinta región, de la región metropolitana. Quiero agradecer este comentario, dice bien, lo que más necesitamos hoy es entender que debemos trabajar unidos para que esto se haga cuando sea seguro y de la forma más responsable posible. Juntos podemos. Gracias, señora Sonja del Río. Es muy, muy acertado su comentario. Poquitos minutos nos quedan, pero no podemos dejar uno de los temas que yo mencioné, ¿cierto? Que era parte del encabezado. Pregunta, ¿los apoderados en general están pidiendo rebajas en las mensualidades de los colegios particulares y particulares subvencionados? ¿Qué posibilidades reales existe para que esto se haga? Esto lo hace una apoderada, una pregunta a la señora Karen Faría, pero se repite en varios apoderados. Hay unos apoderados también que mencionan dónde está el tema o cómo se enfoca el tema de la fiscalización, por así decirlo, aunque don Luis, cierto, ya mencionó Luis, el hecho de que no tienen que estar encima nuestro para hacer las cosas bien, pero es algo que en realidad en nuestro país desgraciadamente ocurre. Y los apoderados dicen, ¿cómo tenemos certeza de que se está fiscalizando que el colegio o se le está revisando al colegio, que está entregando el material, los contenidos, que esta educación, esta nueva forma de educación online esté siendo recibida por los alumnos? ¿Por qué los introduzco de esta manera al tema? Porque se ha judicializado en algunas regiones del país el tema de que apoderados han puesto recursos, ¿cierto?, ante la justicia para no cancelar la mensualidad, la colegiatura o el copago, porque no están recibiendo la educación presencial, porque están recibiendo la educación a distancia. Magdalena, te cedo la palabra, quiero que tú seas la primera un poco en dar tu apreciación sobre este tema y cómo también tú ves que hay no sé si un método, suena como feo decirlo, pero como estamos entre amigos, entre nosotros y el país entero, la manera en que los apoderados tengan la tranquilidad que el colegio le está entregando, ¿cierto?, los contenidos necesarios, o que el colegio en realidad se ponga las pilitas y diga, sí, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo de manera responsable. Y aquí estoy hablando de todos los modelos de educación, municipal, particular subvencionado, pagado, no dejemos atrás la aula hospitalaria. Magdalena. Sí, mira, aquí se mezclan varias discusiones que son distintas. Pero yo creo que lo primero, y como para introducir el tema, es que cuando uno habla de que se tiene que adecuar a las circunstancias que estamos viviendo, los que se tienen que adecuar somos todos, no solamente los colegios, también son los padres respecto de las expectativas que tienen respecto del colegio. Eso como por una parte. Ahora, hay distintas situaciones de por qué los padres están exigiendo la disminución de los aranceles. Por una parte están las familias que están viviendo una situación financiera menor y están siendo realmente afectados por la pandemia y por la crisis económica que estamos viviendo, y en eso a mí me parece que se debe dar una conversación con los colegios de manera de que puedan encontrar soluciones como postergación de los pagos, quizás dar una cierta flexibilización también, buscar métodos de apoyo más solidarios dentro de la propia comunidad educativa. A mí me parece que eso es clave. Pero una discusión distinta es respecto de aquellos padres que están viendo que el colegio no está cumpliendo con
con la entrega de este servicio educacional y por eso han acudido a la justicia. Y ahí me parece que hay dos cuestiones que son claves para entender esto, porque en primer lugar, efectivamente aquí existe un contrato de un servicio educacional que se debe entregar, pero que hay obligaciones por ambas partes. Y dado que la suspensión de las clases es un hecho fortuito, que en el fondo no era posible de prever por parte de los colegios y que se ven obligados a pasar una educación remota, se entiende que los colegios cumplen con entregar el servicio al hacerlo de una manera remota. Y por tanto, los padres deben seguir cancelando el arancel como lo hacen porque es la obligación que también les corresponde a ellos. Ahora sí, a mí me parece que es muy importante también que los colegios cumplan realmente con eso y se adecúen, hagan todos los esfuerzos posibles para que esa entrega sea la más adecuada. Y en eso a mí me parece que quien debe estar supervisando, y ahí me parece que hay un error, porque uno también tiene que darle esa tranquilidad a los padres de que efectivamente se está cumpliendo con ciertas cosas, es la Superintendencia de Educación. Son ellos quienes deben estar hoy día efectivamente dando garantías de que, y controlando de alguna manera, más que controlando, fiscalizando, que los colegios están cumpliendo con esto. Pero ahora también hay que entender que, dadas las circunstancias en las que estamos, los colegios no van a cumplir de la misma manera que lo hacían en la sala de clase. Es imposible que el niño hoy día en la casa esté 8 horas estudiando, vea todas las materias que se estaban viendo en la sala de clase. Aquí hay que hacerse cargo de cómo se cambian ese tipo de circunstancias, que la recomendación que han hecho los doctores, de hecho la OMS y los especialistas, es no más allá de 4 horas en la sala, de actividades en la casa. Obviamente todas estas medidas son más bien flexibles, creo yo, y cada colegio debe, o cada profesor, ir midiendo con su propia familia y manteniendo esta comunicación para saber de qué manera se está entregando y poder ir mejorando. Y a mí me parece que en general, obviamente hay lugares que es mucho más difícil esto y que claramente la capacidad de los profesores, también la preparación que tenían ellos se dificulta, pero objetivamente me parece que en general se ha hecho un esfuerzo importante y se ha ido una mejora. Entendamos que llevamos 2 meses, incluso menos, en esta situación. Entonces, la verdad es que de repente a mí me parece que se están haciendo exigencias que al mismo tiempo son un poco interconectadas entre ellas. Por una parte se quiere que se entregue todo, pero si se entregara todo vamos a decir que hay mucho agobio por parte de los niños. Entonces, me parece que ahí debe haber cierto equilibrio. Pero lo que sí a mí me parece relevante también es cuidar lo que es la comunidad educativa. Ahí, por supuesto que tanto los colegios como los padres tienen que hacerse cargo de esto. O sea, el día de mañana, finalmente, si todos dejan de pagar, lo que va a terminar es que no va a haber más colegios. Entonces, a mí me parece al menos que las ayudas, más que generalizadas porque no se está cumpliendo con algo, es ayudas a quienes hoy día efectivamente están teniendo problemas para poder pagar el colegio. Y creo que ahí está el foco de cómo se deben hacer esto los colegios. De lo contrario es avanzar en que los colegios accedan a todos los paquetes económicos que ha entregado el gobierno de protección al empleo, de que vamos a tener que generar ciertos despidos, o sea, no generar yo, porque no sé, pero que los colegios impliquen generar despidos o bajar los sueldos de los profesores, o una serie de medidas que, claro, se puede provocar en ciertos espacios, pero también el colegio debe seguir continuando con este servicio. Entonces, ahí hay un equilibrio que se tiene que resguardar y por supuesto me parece que son ambas partes quienes deben aquí hacer los máximos esfuerzos para que esta comunidad se mantenga y para que el servicio también sea lo mejor posible. Eso, traté de resumirlo mucho porque era muy largo todo. Ay, perdón, tuve un problema técnico. Muy bien. Luis, respecto a las preguntas que hicimos de las palabras Magdalena, porque me interesa mucho que lo enfoquen cada uno de ustedes este tema. En el fondo, un poco, yo comparto lo que decía Magdalena. Nosotros nos reunimos con el superintendente de educación, conversamos el tema, y a nosotros nos preocupa mucho que efectivamente los colegios, en su gran mayoría, estén cumpliendo con hacer su mejor esfuerzo para llegar a todos los niños. Y llegar a todos los niños no solamente pasa por solamente hacer clases virtuales, ¿no es cierto?, sino que hay que ocupar todas las herramientas tecnológicas. O sea, el computador, incluso el WhatsApp, el correo electrónico y aquellos niños que no tienen acceso a eso, ¿no es cierto? Los colegios hemos hecho un esfuerzo también y hemos entregado el trabajo impreso de manera directa. Pero más allá de eso, conversábamos con el superintendente y le decíamos que era muy importante que se fiscalizara, que los colegios dejaran evidencia del trabajo que están haciendo. A mí me parece que eso es fundamental y debe ser,
porque además es el rol que tiene la superintendencia. La superintendencia tiene, por ley, el rol de fiscalizar el buen desempeño de los colegios, y a mí me parece que eso es totalmente adecuado y queremos que lo haga, por una parte. Respecto de los pagos, mira, aquí lo que debemos entender de que no se trata de dar ofertones. Aquí no hay que actuar con igualdad, hay que actuar en equidad. Porque cuando yo actúo en equidad, lo que hago es verdadera justicia social, porque le doy a quien necesita lo que realmente necesita. Y por lo tanto, el llamado que nosotros como asociación gremial hemos hecho a nuestros asociados es justamente que se actúe en equidad. La comunidad educativa en su conjunto tiene que abocarse a aquellas familias que lo están pasando mal, porque esas familias no solamente a lo mejor van a requerir una rebaja en la mensualidad, también van a requerir, ¿no es cierto?, quizás tener los medios para poder satisfacer sus necesidades básicas. No nos olvidemos que del 18 de octubre en adelante hay gente que está sin poder trabajar. No han podido abrir sus negocios o han quedado sin trabajo, y por lo tanto esas familias no solamente tienen la necesidad de no pagar el colegio, que se les rebaje la mensualidad, esas familias tienen la necesidad de poder satisfacer sus condiciones básicas, y ahí es donde debe abocarse todas las entidades de la comunidad educativa. El sostenedor, ¿no es cierto?, hoy día la fundación o corporación fundadora, el centro de padres, el centro de alumnos, ir en ayuda de aquellas familias. Por lo tanto, el llamado que nosotros hemos hecho es que las familias se acerquen a los colegios por las distintas vías, ¿no es cierto?, para dar a conocer su situación, y los colegios tenemos que estar abiertos a poder buscar los mejores mecanismos para justamente ir en ayuda. Una comunidad educativa tiene que ser en el fondo una familia, y la familia en los momentos de adversidad debe unirse, debe ser solidaria, debe ser acogedora, y por lo tanto el llamado es a eso, pero principalmente no actuar en igualdad, porque muchas veces cuando hacemos cosas para todos, favorecemos a gente que realmente no lo necesita y dejamos de apoyar a quien realmente lo necesita de una manera especial. Por lo tanto, el llamado es justamente a que actuemos en equidad y de esa manera hagamos verdadera justicia social al interior de nuestras comunidades educativas. Así es. Gracias, Luis. Bárbara. Sí, a ver, aquí hay como dos cosas y un poco los esbozaron Luis y la Magdalena. En primer lugar, el caso donde el tribunal creo que fue quien declaró admisible, pero no solo se declaró admisible, sino que además se da orden de no innovar, y en el fondo los apoderados pueden no pagar la mensualidad hasta que se reanude el servicio educativo tal y cual estaba estimado en el contrato, digamos, presencialmente. Quiero decir que ese caso es inédito porque, en el fondo, si eso fuera la norma, imagínense, tendríamos a ningún apoderado pagando. Pero es que la situación es fortuita, nadie planificó esta pandemia y al colegio no se le ocurrió suspender clases porque se le ocurrió. Y eso también lo decía la Magdalena, o sea, es la situación la que hace que los colegios tengan que suspender sus clases, y es más, tengan que adecuarse a un nuevo sistema educacional al que no estaban acostumbrados. Por lo tanto, en ese sentido, ese caso es totalmente aislado y es inédito, y tiene que ver con que el argumento de peso era que no se estaba entregando aprendizaje a través de manera remota tampoco. Entonces, los apoderados decían que no les entregaban, que los llamaban y decían mañana, y entonces no entregaban el material. Pero ese no es el caso del 99,9999% de los colegios. En general, los colegios están haciendo un tremendo esfuerzo respecto de crear material online, pero no solo eso, sino que también hay comunas y colegios que están entregando el material en las casas, imprimiendo. Bueno, Luis nos contaba con los colegios subvencionados cómo imprimen material, lo mismo pasa en los municipales y en los particulares. O sea, cada uno con sus herramientas creó la forma
más propicia para que los alumnos sigan aprendiendo. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos dicho como ministerio, y en este sentido tú, Erika, preguntabas desde nuestras aristas, como ministerio nosotros hemos llamado al acuerdo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando los apoderados van a tribunales? Puede que una de las dos partes gane, da lo mismo. Pero lo que no da lo mismo es que cuando vuelvan a clases presenciales hay una relación que ahí se quebró, hay una relación que ahí se rompió. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase. Porque los niños cuando vuelvan a clases tienen necesariamente que encontrar un espacio de empatía, de solidaridad, de protección, donde se sientan acogidos. Entonces, cuando esas relaciones y esas comunidades se rompen, hay algo que no se puede volver a recuperar. Y al final del día vamos a volver a ser una comunidad educativa. Entonces, es algo que nosotros llamamos a los colegios y a los apoderados entendiendo ambas posiciones. A llegar a acuerdos. Por ejemplo, hay colegios que hicieron lo que dice Luis. Hay otros colegios que hicieron fondos solidarios. Hay otros colegios que, claro, que efectivamente le descuentan a algunos, pero a otros no, o les cuentan a todos, pero con ese fondo de los que pueden seguir pagando lo mismo, se le paga esto. Hay otros colegios que, por ejemplo, han mandado todos sus gastos a los apoderados, entonces los apoderados han dicho, chuta, efectivamente, los gastos que están teniendo y los gastos que van a tener al regreso respecto a la sanitización van a ser mayores de, por ejemplo, los porcentajes que se están dando en becas. Porque hay colegios que de plano me dicen, Seremi, voy a tener que cerrar, quebrar. Los jardines están en una situación, pero les juro por Dios, en las últimas. O sea, hay quienes creen que los colegios y sobre todo los subvencionados que han sido muy injustamente tratados, y eso lo he visto muchas veces, porque ningún colegio subvencionado es millonario, multimillonario y tiene acá una bolsa de oro con la que puede sacar en este momento. Entonces, en ese sentido, los jardines y algunos colegios viven el día a día, y cuando la mitad de los apoderados deciden no pagar, bueno, el colegio queda en una situación muy precaria. No nos olvidemos que, por ejemplo, los colegios subvencionados ya ni siquiera pueden pedir un préstamo al banco, porque la ley no se los permite. Por lo tanto, no es fácil la situación. Y en ese sentido, muchos me dicen, pucha, usted está del lado de los colegios, del mercado, etcétera. No es eso, es que también es verdad que los colegios están haciendo ahorro tal vez en luz, en agua, en salidas pedagógicas, en impresiones, pero ese monto muchas veces, hay veces que sí, pero muchas veces no logra compensar el número de becas que están entregando. Entonces, en ese sentido, el llamado como ministerio es a ser empático. Yo creo que en esta pandemia hay que ser solidarios. Y muchas veces hemos visto en la tele, en diferentes medios, que los adultos no estamos siendo nada de solidarios. Tanto como es ese adulto que está contagiado y sale a comprar, sale a una fiesta o se va de viaje, es no querer pagarle a mi colegio que sé que vive el día a día la mensualidad cuando sé que puedo pagarla, ¿se entiende? Porque aquí hay una relación de cariño también entre los apoderados y ese colegio. Yo no quiero que mi hijo deje de ir a su colegio. Eso debería pasar. Ahora, obviamente se entiende que los apoderados que han quedado sin trabajo, que tienen miedo a quedar sin trabajo, o lo que sea que haya afectado esto económicamente a la familia, eso se entiende, y lo mismo dice Luis. O sea, yo también estoy con la equidad respecto de los descuentos o respecto de llegar a acuerdos. O sea, que los que sí podemos seguir pagando, lo sigamos haciendo por los que no pueden seguir haciendo. ¿Sí? De eso se trata esto, y lo decía un poco una apoderada que hablaba, creo que era la Sonja, de que este es el momento de estar unidos. Y solo quiero cerrar esto diciendo dos cosas. Uno, respecto a los alumnos en riesgo, que lo habían preguntado, obviamente no van a volver. Nosotros no vamos a hacer que un niño que tiene una enfermedad crónica vuelva a clase. O sea, quienes están en riesgo evidentemente no van a volver, o van a ser los últimos que vuelvan cuando ya todo esto esté controlado. Eso en primer lugar. Y lo último, perdón, no en primer lugar, ya como en penúltimo lugar, y en último lugar, y si con esto termino, quiero hacer un hincapié en lo que dijo la Erika. Ayer tuvimos un live con los papás de Katy Vintel, con los Summer. No sé si recuerdan, Katy se suicidó por un tema de ciberbullying el año pasado, y ellos crearon una fundación que trabaja mucho la resiliencia. Y ayer hicimos un live y lo conversábamos mucho. La resiliencia es la capacidad, en el fondo, de adaptarse positivamente a situaciones que son adversas. Y esta sí es una oportunidad para trabajar la resiliencia con nuestros niños. Muchas veces la Erika tiene razón, los papás tratamos de proteger a los niños y cometemos errores incluso en la pandemia. Por ejemplo, un error muy común es que los papás le decimos, no te preocupes, esto va a pasar. Entonces el niño está ansioso para volver al colegio mañana, pero resulta que no pasa. Y no sabemos cuánto va a demorarse.
Y ese es un error que cometemos y le generamos más ansiedad a nuestros hijos. Queriendo hacer un bien, terminamos haciendo un mal. Y en ese sentido los protegemos, les tratamos de esconder la información, que es lo que no recomienda la Organización Mundial de la Salud, ni la ONU, ni nadie, respecto de conversar con nuestros hijos de la pandemia. Sí es una oportunidad de trabajar la resiliencia, sí es una oportunidad de descubrir talento en nuestros hijos, de mejorar la autoestima, porque mientras no hay autoestima, no hay resiliencia tampoco, de encontrar soluciones, de encontrar formas. Así que yo quería hacer un hincapié en eso que había dicho Erika, porque yo creo que es una oportunidad y es muy importante, muchísimo más importante que otras cosas tal vez, y que hay veces que nos olvidamos. Esta sí es una oportunidad de unirnos, esta sí es una oportunidad de ser un mejor país emocional, psicológicamente mejor. Psicológicamente yo creo que no, va a estar difícil, va a ser muy duro este proceso y yo creo que después nos vamos a tener que hacer cargo de eso también como sociedad, de tratar de recomponer corazones, dolores, etcétera, pero emocionalmente yo creo que todos vamos a ser distintos después de esta pandemia. Todos tenemos la oportunidad de evaluarnos como papás, como personas, como familia, etcétera. Así que esa es la invitación. Yo agradezco muchísimo esta live, esta posibilidad de conversar con la gente. Ojalá hayamos solucionado muchas de las dudas y que desde nuestras aristas tan distintas podamos darnos cuenta que tenemos tanto en común. Gracias, Bárbara. Quiero contarles que el tiempo se nos hizo muy, muy corto. Quedaron un montón de preguntas. Salieron preguntas que se fueron respondiendo que yo no las alcancé a leer al tiro, Luis. Quiero darle las gracias a Paulo Aguayo. Él estuvo ahí conectado también. Nos mandó varias preguntas, entre ellas algo que nos quedó. No vamos a alcanzar a responderlas. Nos habló Paulo de si se consideraba dentro de toda esta vuelta a clase también el traslado de los alumnos desde su casa al colegio, ¿cierto? El transporte público, quedó esa pregunta, quedó la pregunta de, bueno, la acaba de responder, ¿cierto? La Seremi también, Pablo nos preguntaba qué pasa con los alumnos, ¿cierto? Que están en zonas en los grupos de riesgo. Nos quedaron un montón de preguntas. Yo quiero agradecerle, voy a dar el espacio a Luis, y quiero agradecer también que la Seremi ahí nos pueda presentar a su bebé, y también eso da una muestra de que cuando tenemos hijos, tendemos, ¿cierto?, a ver la educación de otra manera, ¿cierto? La Seremi llegó volando a su casa para poder estar con su regalona. Luis. No, era un poco reforzar lo que decía la Seremi. Es fundamental que los apoderados entiendan de que hoy día, como decía la Seremi, los colegios son todos corporaciones y fundaciones. Recordarles que se acabó el lucro en la educación. Y hoy día, en la forma en que están constituidos, lamentablemente, los colegios no tienen acceso a la banca. Hoy día, ningún colegio tiene acceso a un crédito bancario. Y justamente también se lo planteábamos al ministro, la posibilidad, porque hoy día nos encontramos con colegios que están económicamente seriamente afectados, la verdad, y por lo tanto no tienen la posibilidad de ir a la banca, y conversábamos con el ministro la manera de ver cómo podíamos generar algún vínculo de tal manera de poder ir en ayuda a esos colegios. Por otra parte, reforzar que los colegios han seguido funcionando. En la gran mayoría de los colegios han seguido funcionando. Si los profesores trabajaban 8 horas, hoy día están trabajando 12. La verdad, yo estoy todo el día mirando videos, revisando tutoriales, etcétera, para que eso lleguen a los alumnos. Y por lo tanto es importante. Y además recordarles que los colegios venimos con un déficit. El año recién pasado, o sea, a principios de este año, en las vacaciones, ningún colegio particular subvencionado ni municipal pudo contar con los asistentes de la educación. Por lo tanto, los colegios tuvimos que hacer un tremendo gasto para contratar mano de obra externa y además pagar los sueldos de quienes hacían la mantención de nuestros colegios para poder tener el colegio en condiciones. Por lo tanto, muchos llegamos a marzo, la verdad que muy escuálido, muy escuálido. Esa es la realidad, porque estas vacaciones de 2 meses para los asistentes de la educación significó que nosotros tuviéramos que contratar mano de obra externa, y por lo tanto los costos fueron altísimos para poder tener el colegio en condiciones para iniciar el año escolar.
Por lo tanto, no ha sido fácil para nadie, ¿ah? Para nadie, y por eso yo quería recalcar la idea de que aquellos que efectivamente puedan cancelar, deben cancelar. Aquí es muy importante actuar con honorabilidad, eso que se ha perdido tanto, ¿no? Y que algunos ostentan ese título y no lo son muchas veces. Pero yo creo que aquí es importante actuar con honorabilidad porque eso va a permitir, ¿no es cierto?, de que las comunidades educativas podamos brindar la mejor de las ayudas a quien realmente lo necesita. Eso. Gracias, Luis. Magdalena, unos ahí segundos para una reflexión final. Quizás tomando los dos temas que hablamos, yo solo quería reforzar la idea quizás de hacernos cargo de que aquí no todos estamos viviendo las mismas circunstancias ni la misma situación, y en eso la política flexible es importante. Y esa preocupación de los padres obviamente es una preocupación que es real por la salud de sus hijos, pero también hay que comprender la situación que están viviendo quizás otros que no están en esa misma situación y que necesitan hoy día volver a las clases. Obviamente se van a tomar todos los resguardos posibles, y en eso está bien que no se pueda tomar quizá ese distanciamiento social, etcétera, a los niños más chicos, pero la medida primero va a ser cuando ya sea posible y resguardo para ellos. O sea, ya en ese lugar o esa zona donde se decidió volver, ya cumple con ciertas condiciones para poder volver. Entonces, esa es como la medida primera. Y lo segundo, algo como relacionado con lo que decía Luis y también Bárbara, que aquí son estos momentos en los que también uno está llamado como efectivamente a poder colaborar y a poder aportar de una manera más solidaria en lo que uno se está haciendo. Y eso pasa también desde el punto de vista de la expectativa, de cómo entender también la situación en la que está para comprender las decisiones que se van tomando, es que cada decisión va a tener consecuencias que son graves y que van a afectar a las familias, que van a afectar a los estudiantes, sea cual sea la que se tome. Entonces, tenemos que también ser nosotros amoldarnos a las circunstancias en que estamos viviendo, y en eso, por supuesto, que ha requerido esfuerzos impresionantes por parte de los profesores, los colegios, y también por parte de los padres, y eso es indudable, y uno espera que ese esfuerzo y ese aporte, o sea, contribución que han hecho desde sus casas se siga manteniendo a pesar de las decisiones, o no a pesar, sino sin duda apoyando las decisiones que se vayan tomando por el bienestar de los niños. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, pero también quiero contarles que nos quedaron muchas consultas por hacer. Quedó un tema que, si bien es cierto, no estaba dentro, ¿cierto?, de los dos temas del encabezado, que nos apareció en forma reiterada, y un poquito ahí, una pincelada tocó Bárbara, que es el tema de la educación socioemocional de los niños, qué está pasando con la salud mental de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de los apoderados, y ¿saben qué? También de los profesores. Porque nosotros hablamos aquí mucho de la familia, solo de los niños, sabemos que son, ¿cierto?, el motor y la parte más importante, pero no olvidarnos que esta mesa tiene una patita y esa otra patita son los profesores. Y también tenemos que pensar en ello, no solamente, como muy bien lo dijo Luis, tantas horas que ellos han trabajado, que trabajan a diario, sino cómo están viviendo esto y también enfrentando el ser no solamente profesores tantas horas al día, sino además tener su trabajo ahí mismo en la casa, donde también son papás, donde son mamás, ¿cierto? Y tener que sobrellevar esto. Entonces, hay todo ahí un tema que nos quedó pendiente, pero el tiempo se hace poco, no les podemos quitar más tiempo. Yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes desde la coordinadora, contarles a quienes se conectaron que nos quedaron muchos temas, y quizás esto es bueno porque a lo mejor nos va a permitir generar otro encuentro, porque eso quiere decir que hay mucha inquietud, que hay mucha necesidad de información, pero que también la gente quiere dar su opinión, algo que no se está haciendo. No hay espacio para que la gente esté preguntando ni dando su opinión. Este es uno de los espacios. La coordinadora, que como les decía yo, reúne a diferentes movimientos sociales, está abierta, tiene sus puertas abiertas para los grupos que se quieran sumar a ser parte. Tenemos mesas temáticas, esto lo enfrentó la mesa temática de educación de la coordinadora, ¿cierto?, este encuentro, pero hay diferentes áreas en la coordinadora, y yo, a la gente que nos acompañó también, le invito a sumarse y a averiguar sobre la coordinadora en las redes sociales y a sumarse también a los temas como país. Bárbara, muchas gracias. Sé que te robamos tiempo, que es de tu familia, que es de tu gorda rica, así que muchas gracias, porque al final... Si no estuviera aquí, estaría en el trabajo. Sí, eso te iba a decir, al final seguiste trabajando en tu casa. Luis, muchas gracias, porque sé que
también traes la mochila y la carga de la organización que representas y quizás muchas más cosas quedaron por decir en estos pocos minutos. Magdalena, gracias por tu tiempo, gracias por sumarte a esto y gracias también por estar dando siempre ahí frente a las cámaras la respuesta para poder informar a la gente. Le damos las gracias a todos los que se conectaron y por favor sepan que todo el mundo les manda saludos. Hay unos comentarios, saludos, gracias a cada uno de ustedes por la información. Un besito a todos, que estén muy bien. Chao.